Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo desde el canal 35.1 de TV UJAT y también se va manejando, acuérdense que estamos en el 107.3 de FM. Es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Mandamos un saludo a todos aquellos que nos sintonizan ahí en su casita, allá pasando la lluvia, que es un día bastante sabroso, una tarde bastante sabrosa, así, para estar en familia. Y ahí los saludamos a todos ustedes y el que va manejando también le enviamos un cordial saludo. Pues hoy tenemos un programa bastante interesante, muy a propósito. Pues aquí tenemos dos grandes invitadas, dos queridísimas maestras de aquí de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la UJAT, nuestra Concepción Reyes de la Cruz y la maestra Verónica Castro. Obviamente son dos personajes que van a estar con nosotros a lo largo de este programa hablando de un tema muy interesante, la mujer. El hombre y el ser humano ha querido reconocer el papel importantísimo en la vida de la mujer. Y hoy es un tema que vamos a tocar con ellas, aquí están presentes estas dos magníficas maestras. Y bueno, mis compañeros que están en el programa Martes con Martes, estamos por Bolívar, ¿te parece? Ok, buenas tardes, Gildardo, maestro Paz. Hoy es una tarde de gala, pues, con invitadas especiales, conmemorando un día muy especial. Muy especial. Que vamos a tratar más adelante. Gildardo. Bueno, como todos los martes, saludando al público que nos sigue por la televisión y por radio, y esperamos que el día de hoy, bueno, sea un tema muy interesante, ya que la equidad de género faltó una mujer para que estuviéramos 3-3, ¿no? No cabe en la mesa, sí, está muy chiquita la mesa. Está muy chiquita, pero va a ser un tema muy interesante y qué bueno que nos acompañen dos distinguidas maestras de nuestra división. Antes de anunciarles a ustedes, díganme, leer lo que vamos a presentar el día de hoy, tenemos 3 puntos importantes a tratar. Fíjense que la semana pasada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, un cambio de estafeta que había, y la verdad fue un buen trabajo que hace el presidente y ese cambio de estafeta, el compromiso que ellos tienen y adquieren prácticamente durante esa reunión, y al rato lo comentamos. La otra parte es don Mario Santos, de allá de Tierra Colorada, nos pidió que comentáramos, aunque sea brevemente, acerca de la desigualdad de salarios que hay en el país, o de sueldos, decía él, y es un tema que vamos a tratar el día de hoy. Y sobre todo la cereza del pastel, vamos a tratar el tema de la mujer en la vida económica, social y política, así abierto, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel estatal. Y por eso están con nosotros. Presentamos a maestra Verónica Castro González, queridísima maestra de nosotros, aquí. Un placer nuevamente estar con ustedes en este hermoso programa, Aprendamos Economía. Y fue a propósito que nada se invitaron a dos mujeres, por cierto. No caben en la mesa, no cabemos chiquita. Gracias. La doctora Concepción Reyes de la Cruz, querida maestra, bienvenida al programa. Buenas tardes, un placer nuevamente estar con ustedes. Pues qué bueno, ahí vamos ya en el programa Aprendamos Economía y empezamos porque aquí el tiempo se nos va, si no empezamos a platicar sobre estos temas. El primer punto. La reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el Consejo Coordinador Empresarial ahí en la Ciudad de México fue cambio de estafeta, sale Castañón y entra un tal Lomelín. Y obviamente esa plática que tuvieron ellos fue bastante interesante en los temas que ahí se trataron. Prácticamente vemos nosotros que ahí revisaron primero el gran compromiso que adquieren los empresarios con el gobierno de México, con el presidente de la República, de procurar que durante su sexenio lleguemos al crecimiento del 4%. Un compromiso que es, por ejemplo, acabar con la pobreza extrema, que se comprometen ellos también, y acabar con la corrupción. 3 puntos importantes que vamos a ir analizando y sobre todo dice que se haga obsesiva la inversión en el país. Y ahí van los temas que vamos a ir analizando con estos personajes que prácticamente se han unido para impulsar este proyecto de nación de la Cuarta Transformación que se llama el presidente de la República, y ahí van comentando este tema, ¿no? Empezamos, Gildardo, con maestras, también son parte de esta mesa, se vale la opinión y abrimos el micrófono para todos nosotros aquí sobre este tema. Pero quiero dar la palabra a Gildardo que tenemos presente. Siempre se queja porque Mano Bolívar se quejó. Ahora ya... Está muy nervioso. Te damos no, pues imagínate en medio, se siente como pavo. Efectivamente creo que es una buena voluntad concordar el sector privado con el sector público, más en estos tiempos de los rumores internacionales que afecta pues a la relación productiva de nuestro país. Creo que entre los dos el presidente estuvo, creo que a la altura.
hay concordancia entre esos dos sectores y creo que esto es bueno para México. Yo creo que es importante esa perspectiva que él tiene. Por ejemplo, siempre ha sido bastante incisivo el presidente de retomar el modelo de economía mixta, en donde la confluencia de tanto de iniciativa privada como el gobierno logren con este esquema impulsar el crecimiento de la economía, y en eso se identifica el nuevo presidente del Consejo, el licenciado Carlos Salazar Lomelí. Con él se identifica con este tema y dice: sí, hagamos este compromiso y hay que hacer incisivo, dice, es obsesiva la inversión pública, entonces, la inversión privada, perdón. Entonces dice él que conjugando estas inversiones es posible que se logre el crecimiento del 4% durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y un punto importante que lo hemos manejado, al menos yo creo como obstáculo, es los niveles de corrupción. Claro. Creo que eso es... Y es un compromiso que adquiere ahí Lomelín en esta práctica, Carlos Salazar Lomelín. Y naturalmente que dice Andrés, el presidente de la República, es importante la inversión pública como capital semilla. Y la otra parte que viene a ser complementaria la inversión privada con ese propósito, ¿no? Maestra, si quieren opinar. Sí, desde luego, creo que es muy importante, sobre todo por la desaceleración que está habiendo a nivel mundial, cómo responde México, ¿no?, en esta dualidad de acuerdos que la relación entre el gobierno y la iniciativa privada, ¿no? Desde luego. Muy bien. Decía Gilardo. Bueno, yo creo que este cambio de estafeta en este organismo privado se va a un dirigente que había hecho mucha fricción con el actual gobierno. Y había ya todos unos antecedentes que las opciones de buscar una, vamos a llamarle integración, pero una cooperación entre el Estado y la iniciativa privada, pues se veía un poco complicada. La llegada de una nueva dirigencia pues va a flexibilizar esa relación, y más que la nueva directiva se plantea como primer punto apoyar al gobierno en la lucha contra la pobreza extrema. Yo creo que este es un factor muy, muy interesante, porque la pobreza extrema en nuestro país es un elemento que de alguna manera nos da un enfoque negativo en el proceso de mercado, en el proceso del desarrollo de la economía. Y un grupo de privados, de iniciativa privada, se metan a compartir, a apoyar al gobierno en este proceso, yo creo que es un buen acercamiento. Sobre todo porque se ve ahí el interés de estos empresarios de sumarse a este esfuerzo, de que quieren a este país, de que están preocupados por este país, y el hecho de aceptar la propuesta del presidente, bueno, es importante que ellos se suman al proyecto. Maestra Verónica. Sí, sobre todo involucrar a la parte del sector privado, ¿no? Creo que fue un acierto muy, muy llamativo, ¿no?, en este proceso, y más en los términos en los que se presenta cada una de estas actividades o de los proyectos que están manejando. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que dentro de una serie de proyectos que tiene con la iniciativa privada, que hablaban del nuevo aeropuerto, de la cuestión energética. Normalmente hablamos del apoyo de las pequeñas empresas, ¿no? Dice apoyo a las pequeñas empresas, pero ahora trae un nuevo concepto de apoyo y desarrollo. Claro. Entonces, desde el principio, desde el inicio del concepto, apoyo y desarrollo, ya visionamos otra forma de trabajar, ¿no?, otra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, ellos decían, dice el presidente, y además yo veo un dato por ahí que investigué, que para que el país crezca al 4% se requiere una inversión de $50,000 millones. Pero el compromiso que asumen este grupo de empresarios, dice, nosotros se requiere para ese 4% que se invierta entre el 25 y 27% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es una millonada de pesos en México. Sí. Entonces, ese compromiso, es decir, nosotros aportamos el 25 o el 27% que se requiere para poder crecer al 4%. No se había visto que un grupo de empresarios, ni inclusive con el gobierno que salió, se había logrado esa relación de que nos comprometemos con tanto. Bueno, sí había una relación, sí, discúlpame, sí. Y había un compromiso, pero para saquear el país.
no, Sí lo para, haría. no para ahorita. Entonces, esos compromisos de hoy, pues, con el presidente de la República. Imagínate lo que tiene que invertir, lo que van a invertir y el gobierno de la República también pone su parte. Por eso es importante esta reunión que hubo, este compromiso que se da, porque están las dos fuerzas importantes del país, tanto el gobierno como la entidad privada, en esa ruta del desarrollo del crecimiento de la economía de este país. Pero como decía el maestro Bolívar hace un momento, están comprometidos porque con la promesa del nuevo gobierno de combatir la corrupción, pues obviamente yo creo que el porcentaje vamos a llegar un poco, ¿no?, a ese porcentaje. Por lo menos ya está el propósito y está el punto, el dedo ahí en el problema principal. Pero el problema de la corrupción no es un problema del gobierno nada más, es un problema también que estaba en el otro campo, en la iniciativa privada. Por eso, o sea, los dos. Tiene que, a la nueva dirigencia le queda claro, a la nueva dirigencia de empresarios, le queda claro que si se van a hacer procesos de licitación, no sean ellos mismos que metan las 5 empresas con todo, o sea, que ellos mismos promovían exactamente, a un solo grupito, vinculado con el gobierno, la corrupción. La corrupción no es más de un daño. Cobrar por darle la licitación a una empresa determinada, ¿no? Yo te cobro, o sea, esa parte que les cobraban a los empresarios. O sea, yo creo que es un círculo vicioso, ¿no? Sí, maestra. Bueno, yo quisiera agregar que esto es muy positivo al estar en una economía abierta, el mensaje que manda también para atraer capitales extranjeros. Entonces, pienso, de acuerdo en lo que ustedes estaban ahorita comentando, pero también para que se vayan enterando nuestro público, ¿verdad? Cómo no estamos en una economía cerrada, sino que esto nos lleva a mandar buenos mensajes de este trabajo en equipo al interior, pero también están observándonos los organismos internacionales. El mensaje es transparente, ¿no? Así Vamos a es. ser transparentes en estos procesos. Entonces yo creo que ese va a dar un poquito más de confianza, bueno, va a dar confianza, no un poquito más, va a dar confianza a la inversión, Pero ¿no? está Y sucediendo yo todo creo lo que contrario. Yo creo que esa parte que se ha tratado con el gobierno de México, lo sigo comentando en otro momento, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Y ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía. Y además, si va usted manejando, escúchenos. Y ¿sabes qué? Tenemos un teléfono aquí en el estudio, el 358-1596, para escuchar sus mensajes, sus sugerencias. Díganos algún tema. Y fíjate que antes, vamos a cerrar esta parte del gobierno, del Consejo y el gobierno de México. Sobre un punto importantísimo nos habló don Mario Santos acerca de por qué la desigualdad de salarios. Lo abordamos un ratito, ¿les parece? Pero vayamos cerrando este tema del Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno de México acerca de ese compromiso que amarran ellos de hacer crecer la economía al 4%. Brevemente comentamos. ¿Vero qué decía? Sí, maestro, que traen proyectos muy interesantes, esa parte con el sector empresarial, y es la verdad que tendríamos que rescatar y analizar en otro programa, como bien dice Yo creo usted, que sí. la parte esta del programa de formación dual, donde involucran a nuestros jóvenes, a los que no están trabajando, a los que no están estudiando, ¿no? Yo creo que es un buen incentivo para que nuestros muchachos tengan una salida, una parte de capacitación que en cualquier empresa nos piden de requisito mínimo para empezar a trabajar. Muy bien, en otro programa con Franco que lo vamos a tomar. Okay. Bien, yo sigo con esto. Llega el momento propicio, pues, de la opinión internacional. Si estaba hacia la baja, este encuentro levanta, pues, al mundo. Claro. Que estamos vivos. Hay comunión entre ambos grupos, me parece bien. Bien, se Buen puede aprovechar indicador. esa parte. Doctora. Es un indicador positivo para nuestra economía. ¿Verdad que de sí? acuerdo, desde luego. Muy bien. Sí. Vayamos a Bueno, yo creo que lo que se está haciendo en estos 100 días del gobierno actual es algo nuevo. Genera mucha incertidumbre, porque al capital privado se le está poniendo en su lugar y la función del Estado, rescatando la legitimidad del Estado, eso genera ruido. Tan así que en esta semana, fue el viernes creo, de las famosas calificadoras que sí. determinan Sí, el nivel, o sea, de nivel estable nos pusieron ya negativo. algo así. Nos pusieron negativo y eso
para los inversionistas, si nosotros estamos Es un etiquetados, Es un stop. pues ya lo van a pensar. La inversión, pero Extranjera. finalmente esa calificación es por lo que se está haciendo, Claro. de poner en su lugar a la iniciativa privada. No se está atacando ni se está bloqueando la inversión privada. Sencillamente el Estado también tiene que tomar sus funciones en el rescate de la economía. Obviamente lo van a entender, Claro. lo van a entender. Sobre todo porque como es el caso de Pemex y de la Comisión, como el gobierno está rescatando Pemex y la Comisión, no les gustó a ellos porque querían todo lo de Pemex y todo lo de la Comisión. Y obviamente Estados Unidos son los que califican y están con sus calificadoras calificando a nosotros. Y a ellos quienes nos califican. Es la pregunta que me hago, ¿no? Pero bueno, vamos entrando en tema porque tenemos aquí, acuérdense que en la tele todo esto se nos va el tiempo así. Sí. Yo sí quiero comentar un poco, si decías algo. De lo del señor que habló. El señor Mario, No sé. acerca, él nos hace una pregunta que por qué razones vemos sueldos diferentes en los trabajadores. Y Mato Bolívar trajo un dato por ahí. Sí, a mí se me ocurría que quizás pensando que en el pasado habían dos tipos, ¿no? El urbano y el rural, pero no, son los salarios mínimos profesionales, ¿no? Que van por la categoría de alguna preparación, pues van variando esos salarios, ¿no? Esos salarios Varios mínimos. santos. Y que obviamente también va a depender del lugar donde estén, ¿no? O sea, en algunos van a encontrar un contrato más alto, en otros menos alto, pero la tabla que aparece es la que publica el gobierno como mínimo profesional, ¿no? Y así hay una categoría pues, de profesiones en las cuales tienen un salario determinado, ¿no? Yo creo que Por eso va variando, va variando. lo que no encontré nunca es cuál es el criterio que asume la Comisión de Salarios Mínimos para asignar salarios profesionales y salarios mínimos. Yo creo que es de acuerdo a la complejidad de la actividad que tú realizas. Por ejemplo, no es lo mismo que un jornalero que va a limpiar, a barrer un espacio de tierra, de arbustos, a un carpintero que es más detallista, un ebanista que es más detallista, un poquito más de más preparación. tiempo, más artesanal su trabajo, o un albañil que tiene que levantar bloques, a un mecánico que hace la reparación de un coche. Yo creo que por ahí va O un la chofer, idea, o un chofer de un camión con... va variando el Creo salario. que de acuerdo a la complejidad de la actividad que realiza, el trabajo que realiza, es que esa comisión va asignando diferentes sueldos. Yo me atreví a encontrar tres cosas, don Mario. Una, el salario fijo que hablan, que ese no es más que te asignan una prestación, el Infonavit, el Seguro Social, y un salario fijo que recibirás quincenalmente, o semanalmente o mensualmente. Y la otra, el otro variable, es otro tipo que cambia, este tipo de salario cuando, de acuerdo a las capacidades o aptitudes de las personas. Varía porque si tú eres especialista en computación y yo nada más simplemente escribo en máquina, obviamente tu sueldo va a ser diferente al mío, por lo complejo de la actividad que tú realizas, y eso será muy diferente en esto. Pues además te van a dar, si tú vendes coches, te dan un sueldo mínimo, te dan comisiones, te dan por venta, bonos de compensación, y resulta que te saca un salario muy grande al mío, que soy mínimo, de 102.68 pesos diarios. O por ejemplo el salario mixto o salario diario o integrado. Eso no es más que el salario variable con el fijo, y eso lo contempla en la Ley de Seguro Social en el artículo 30. Además, te dan bonos de productividad, de puntualidad, de comisión por ventas y demás, y varía. De acuerdo a la complejidad, don Mario, del salario, de las actividades que uno realiza, es que cambian la cantidad de lo que ganamos. Si yo simplemente soy mandadero, entonces ganar el mínimo, maestra. Sí, yo estoy pensando en la pregunta de don Mario y probablemente también se refiere a la cuestión de la experiencia, ¿no? Claro. O sea, tantos años de ejercer un oficio sin título, probablemente, ¿no? A lo mejor. El fontanero que trabaja. No, entonces, y obviamente, a esa parte de experiencia, ¿cómo se cataloga? ¿Cómo pudiéramos generarle un sueldo a ese tipo de situaciones, ¿no? La comisión saca una lista de salarios, Sí. varían, pero yo me atrevo a pensar, porque estoy buscando por qué esa asignación variable de salarios, de sueldos, llego a la conclusión que es de acuerdo a la complejidad de lo que tú realizas. Claro. No es lo mismo el ebanista que el carpintero, no es lo mismo que el que hace detalles en tu casa que el que hace la pared. Entonces yo creo que son de acuerdo a la especialidad, que tú decías muy bien, maestra, la especialidad de tu trabajo, a lo que tú realizas, es que va asignando. La profesionalización. Exactamente, es llamar.
Sí, y además esto para la próxima sección es muy interesante, porque hasta aquí no hemos visto si es hombre o mujer Claro. el que recibe ese salario. Claro. Y ahí entran otras condiciones sociales también que en el aspecto laboral se visibilizan En la práctica. en la O práctica. sea, en la teoría dice que no hay diferencia. Además, No por hay ley, diferencia. por No hay ley debe diferencia. ganar lo mismo un hombre que Sí, una mujer de maestro, la pero- canción. Sí, pero en la práctica, como En la tiene razón, práctica es en la diferente práctica- el sueldo de un hombre y de una mujer, Ya. haciendo las mismas actividades y Correcto. el mismo nivel de complejidad. Lo que se llama desigualdad económica en ese momento Claro. para todas las Así es. mujeres, que vamos a tocar en Como un dice la momento más. canción, lo mismo gana un hombre que una mujer. No es cierto, don Mario. A ver qué problemas tenemos las mujeres para obtener el mismo sueldo que un hombre No es y cierto. haciendo las mismas Ya. actividades. Ya más o menos, espero que le haya quedado claro, don Mario, pero si no, con lo que voy a comentar, a lo mejor le enredo más. Mire, los salarios es el pago al uso de la fuerza de la fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo hay de dos tipos, una calificada y una simple. La simple es un trabajo que no tiene preparación, que no tiene educación, que pues hace cualquier cosa sin ningún problema. Ese trabajo tiene un salario mínimo, es el más mínimo. El trabajo calificado es aquel que requiere todo un proceso de aprendizaje, de estudio, de adiestramiento y de capacitaciones. Ese trabajo es el que se conoce como calificado. Un ejemplo sencillito, se mencionaba el trabajo, por ejemplo, de la construcción. En la construcción va a encontrar usted a un maestro albañil que tiene auxiliares a 2 o 3 personas. Los auxiliares pasan el ladrillo, hacen la mezcla, cargan todas las cosas pesadas. El maestro es el que va construyendo. Pero además hay un tercero, que es el arquitecto o el ingeniero civil, que es el que va dirigiendo la obra y que de alguna manera hizo el proyecto, hizo los planos, calculó la carga de todo eso, que es la base para que esa casa funcione. De todo lo que se paga en salarios, la persona que ni se baja inclusive muchas veces del carro porque llega y manda a llamar al maestro porque el clima es bueno allá dentro del carro. coche. Entonces manda a llamar al maestro y le da las indicaciones. Pero esa persona que llega en su carro, que da las indicaciones, se lleva más del 50% en ingresos de lo que cuesta en términos de pago de mano de obra una casa. La otra parte se lo lleva el maestro, y el que no lleva la mínima parte, el que hace el esfuerzo físico, el mayor esfuerzo físico, son los auxiliares. Entonces, los auxiliares es trabajo simple, trabajo no calificado, y los otros son trabajos calificados. Bueno, ya nosotros dijimos hace un rato que de acuerdo a la complejidad de las cosas es el salario. Ya con palitos y bolitas, aquí mi querido Gildardo se lo hizo llegar don Mario. Con mezcla y cal. Con mezcla, con blog y mezcla. Don Mario, esperemos que haya quedado usted satisfecha su pregunta y nos vemos el próximo martes. Y siga sintonizando este programa, que es bienvenido usted, don Mario, las veces que usted quiera llamarnos, son bien recibidos sus mensajes. Vamos a entrar en una etapa a la otra parte, a lo que venimos. La mujer en la vida económica, social y política. Dos connotadas maestras, doctora Concepción de la Cruz, con un doctorado en ciencias, En planificación planificación de empresas y desarrollo regional. grandísimo el título. Y la maestra Verónica Castro, me confunde, ¿no? Verónica es economista y va una maestría en administración Pública. Bueno, administración a secas. Bueno, vamos con este tema, por eso fueron invitadas ellas, porque el día 8 es un escándalo a nivel internacional, recordar, internacional, nacional y local, pues celebrar este día con ellas. Para nosotros las celebraciones son todos los días. Entonces empezamos platicando sobre este tema. La mujer en la vida nuestra es importantísima, en la vida del ser humano. No se puede concebir al hombre sin la compañía de la mujer, sin el complemento de la mujer, y al revés. Naturalmente que en la antigüedad hay una cosa que yo leí en una ocasión, de muchas cosas que son relevantes en la vida nuestra, que la parte de la agricultura es
se le dio a nuestra compañera. Durante la época del salvajismo, le digo por ahí yo, de que ella siembra y resulta que encuentra la producción agrícola y ella es la etiquetada con la parte de la agricultura. Y dice, por ahí lo que yo leí, que el hombre hizo una cerca con animales, de piedras, y ahí cerraba sus animales, y él es el ganadero. Entonces, es muchísimas cosas del ser humano, en la mujer, obviamente. Regresando, seguimos platicando sobre el tema de la mujer, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía y estamos platicando a gusto aquí con estas amigas, la doctora Consuelo de la Cruz, la maestra Verónica, con Bolívar, con Gildardo, este tema de la mujer de hoy, la mujer de siempre, la que nos ha estado a lo largo de la vida del ser humano, que sin ella la vida es diferente, no existiría. Bueno, maestra, le cedo la palabra a usted. Ay, muchas gracias, maestro Juan. Bueno, aquí yo creo que siempre hemos existido y que todo el mundo es feliz porque está una mujer, se asocia más al trabajo de compañera en el hogar, del trabajo doméstico. El 8 de marzo, a nivel internacional, está más relacionado a actividades laborales. ¿Por qué se festeja el 8 de marzo? Porque trabajadoras obreras perdieron la vida luchando por ser tratadas de una manera digna, ¿no? Entonces creo que a veces se pierde cuando nos regalan el 8, una florecita o un desayuno y eso. ¿Por qué el 8, no? Ajá, ¿y por qué el 8? Entonces, como que se olvida realmente la trascendencia de por qué el Día Internacional de la Mujer. Entonces, creo que lo demás, pues uno lo disfruta mucho, lo que es la familia, pero ese es un rol doméstico. Entonces, las que hemos tenido la oportunidad de ya estar en una vida laboral, pues también quisiéramos ser tratadas con equidad en salarios, como se platicaba hace rato. Ya hay mujeres obreras también en la construcción. Entonces, antes no se les permitía y decía, esto es nada más para hombres, o sea, no tienes que subirte al techo ni andar dirigiendo nada. Entonces, ahora vemos arquitectas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero eso tiene ese antecedente en esa lucha y equidad también en la vida laboral. Y no se había visibilizado mucho en la política, como es ahora, ¿no? Y lo podemos ver en el Congreso mexicano. Entonces, esto es muy importante que también pues los estudiantes, nuestros compañeros, la misma sociedad vaya viendo que vamos como haciendo cada vez las mujeres que se vayan valorando ese trabajo productivo, ese trabajo comunitario que muchas veces lo hacen y nada más es una extensión del hogar. Por ejemplo, eres buena organizadora, bueno, un desayuno para atender a ancianos, un desayuno para atender a niños. O sea, pero las mujeres se está viendo en los datos que uno encuentra en internet en cada momento que llegan, ¿verdad?, a nuestras manos, que ellas son fundadoras, que ya aquí en México la verdad se está viendo cómo van pasando ese techo de cristal que los especialistas le llaman, porque no hay nada escrito, pero que se quedan hasta nivel operativo de jefe y no avanzaban a ser gerentas de una empresa, por ejemplo, o de una organización. Ya se está avanzando, es muy lento. Yo solo quería recalcar un poquito el enfoque del tratamiento al día 8 y si te das cuenta, hasta a los 60, de los 60 para acá es cuando a la mujer, esa gente de esa época, los hombres de esa época empiezan a darle apertura. En México, en el mundo. En el mundo. No, ahorita no en todo el mundo. Por ejemplo, las mujeres occidentales. Hay países que Pero el descubrir la píldora anticonceptiva es lo que hace que se vaya manejando más, y sí fue en los 60. A finales de los 60 está eso determinado, porque ya se puede ella ir dando cuenta cómo manejar su vida reproductiva, claro, sobre todo. Pero yo también que es un poco cultural, ¿no? Porque la mujer fue criada para
para el matrimonio. O sea, sí, Esa es la así idea que se tenía en ese Por eso, o sea, sí. Pero en Desde México, luego en que el es cultural eso, la el verdad de mundo. género es socialmente construido. O sea, cada comunidad, si uno Claro, se pone a claro, leer, claro. puede ser de México o puede ser de Esas África, costumbres. todavía se practican exactamente de costumbres. acuerdo a cómo ese grupo social define el papel de la perfecto. mujer, ¿no? Claro, a nivel mundial hay regiones en las que la mujer no puede mostrar su rostro. Por ejemplo. Por ejemplo. En el Medio Oriente, en Irán, por Ajá, ejemplo. o en Sí. Oaxaca, que a las niñas de 13 años ya prácticamente las se les venden. dice quedada, si no han llegado a dar un tributo por ella y tributo. se las llevan, ¿no? Y Entonces, no vas muy lejos, ¿no? En Oaxaca. No te pido la palabra, No, adelante, maestro, yo sí. Por favor, el micrófono. Lo bueno que están festejando el Día de la Mujer y no la dejan hablar. Conste, Y que eso, conste. no muy lejos, hasta Cotalpa, un pueblo de ahí, yo fui de misiones ahí. ¿sí? Y lo que tú dices, ¿no? Que las chamacas si tienen 15 años ya están quedadas. Sí. Sí, porque esa comunidad decidió, ¿verdad? Es un consenso Usos y entre costumbres, yo ellos, creo, ¿no? usos y costumbres. Así. Sí, no nos vayamos a otros países, en nuestros municipios, o sea, en Jonuta, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar muy conocido, pues, para nosotros, porque lo frecuentamos. Los padres, pues, los papás deciden con quién se van a casar las hijas, o sea, pero ojalá fuera un acuerdo, ¿no? Deciden, llegan las personas indistintamente de la edad. Y el papá dice, bueno, usted me cae bien para que se case mi hija de 15 años con usted. Terrible, ¿no? Entonces, impresionante, o sea, lo que es la parte de la educación, o sea, tenemos que trabajar todavía con toda esta parte de la educación y sobre todo ir preparando a nuestras chicas, a nuestras mujeres, a nuestras hijas ante este mundo tan complicado para nosotras las mujeres, digo tan machista, por supuesto, precisamente por eso. Pero un dato antes de entrar a lo que es la parte del feminismo, decían todavía en 1976 la ley de relaciones laborales pedía a las mujeres para poder laborar la autorización del esposo para poder laborar. Entonces estamos hablando de qué. Está hablando de México. Sí, por supuesto. Entonces ya tratando el tema de, eso no es como un dato adicional al tema que platicabas, maestra Conchita. Como un infante, ¿no? Que pedía autorización al papá que trabajaba. Sí, como ahorita, ¿no? Para sí. sacar tu licencia de tu permiso a los 16 años, ¿no? Claro. Entonces, de tu permiso de manejar, por supuesto, estoy hablando de eso. Entonces, ¿qué pasa, no? Ahorita con la parte ideológica de lo que es el feminismo, ¿no? Que esa parte ideológica que promueve, claro. obviamente todos estos procesos, todas esas actualidades, toda esa participación de la mujer en nuestra vida económica, social y política, que si vemos y lo analizamos de manera general y comparamos nuestra población mundial, o sea, la mitad de la población o más, si no es que más de la población, En Tabasco sí es más. somos mujeres. 52%. Somos Sí, mujeres. hay ¿Y cuántas esa mujeres a nivel mundial o sea, han sido presidentas de algún país? Por ejemplo, ¿No? hasta ahora, con este nuevo gobierno, hay mayor apertura en la vida política de la mujer. Hay cierta equidad. Y por la equidad de género. 50% Pero ¿a partir de en cuándo los fue cargos. eso? Por eso ahora. Antes no. La maestra Conchita, Antes no. había participación en los congresos. En las no, decisiones, Sí. importantes de nuestro país, Pero, ¿no? por ejemplo, el año pasado había un problema De grave, equidad. el feminicidio, o sea, Sí. iba en forma ascendente, o sea, Sigue, ¿Por qué haces- maestro, por qué sigue. matar a la el mujer? problema Es una todavía. pregunta que nos vemos más al rato, pero por ejemplo, a pesar de que la mujer ha destacado como periodista, como escritora, como deportista, como en el arte. como árbitro de fútbol, ya en esos Árbitro espacios, y comentaristas comentaristas de fútbol, esto, de inclusive deportes. doctoras, especialistas en atender la salud de los niños, ¿no? En el otro, para candidatos a cargos públicos. Y las menos, dicen que es difícil corromper a una mujer, la menos corrupta que nosotros los varones. En fin, con lo que tú comentabas hace un rato, doctora, en el sentido de que crean esas organizaciones, fundaciones, solo por ayudar, por criaturas que estén, algún problema que tienen por ahí de síndrome o alguna enfermedad que no se conoce todavía. ¿Y quiénes son? Mujeres, son las que abren esas fundaciones para ayudar nada más. La parte Más sensible que tienen ellas. Empatía hacia el dolor, ¿no? Así de la es. gente pobre o vulnerable, en este caso como son sí. niños o enfermos, ¿no? Ancianos, que también hablar de equidad debemos de hacer mención que los hombres
acompañan a estas mujeres, porque sinceramente cuando ya se empiezan a trabajar, aquí tenemos en Tabasco ejemplos de organizaciones que están trabajando, hombres y mujeres, luchando hasta por el medio ambiente ya, porque después de 2007 como que ese evento que vivimos aquí en Tabasco ayudó a que estén con presencia en nuestro estado organizaciones internacionales, y eso pues sinceramente las mujeres son como que las que más se han ocupado de estar en esto. Sí. Decía. Maestro, lo interrumpo. Sí, Breve, 10 minutos. Yo creo que vivimos un momento muy especial, sobre todo con la relación hacia las mujeres. Yo de entrada no estoy de acuerdo con el Día de la Mujer. Claro. Porque el Día de la Mujer debe ser todos los días y debe de estar vinculado en todo el aspecto económico, social y político, en todas las esferas de la vida cotidiana. La participación de la mujer en toda la historia de nuestro país, no nos vamos a meter de la humanidad, pero en la independencia tuvieron las mujeres. Ahí sobresale un nombre nada más, pero hubo una fuerza tremenda de mujeres. En la reforma lo mismo, en la revolución, ni se diga, la famosa Adelita. Por eso, toda una diversidad de participación. Inclusive aquí en este canal tenemos nuestra camarógrafa, Viole. Aquí predomina. Claro, la maestra Claudia. Entonces, Gaby, pero hay todavía en cosas. medio. Mencionaba aquí Verónica. La maestra Verónica, de que antes solicitaban el permiso del marido para trabajar. Hoy todavía es lamentable que te pidan una constancia de que no estés embarazada, sí. porque para poder entrar a trabajar. Eso es denigrante. Ya la ley la eliminó, pero lo siguen haciendo, Sí. Entonces eso es absurdo, es una manera de rechazar, de excluir. Discriminar. Y luego te ven a la mujer embarazada en su propio trabajo y andan buscando cómo quitarla del trabajo. Pues sí. ¿Sí eso es discriminación? Desigualdad. Totalmente, claro. Totalmente esa parte. Pero y todo empieza y volvemos nuevamente al proceso cultural, al proceso de nuestras familias. Queremos cambiar un país desde arriba, y cuando debe ser desde el inicio, ¿no? Desde la familia, de enseñar a los padres, enseñar a nuestros hijos a ese valor, a que todos tenemos el mismo valor. Obviamente en familia, en mi casa, por ejemplo, mis padres, desde muy pequeño recuerdo que mi padre le daba la oportunidad a mi mamá, o más bien trabajaba con mi mamá en la parte económica. Mi mamá decidía en qué se gastaba, qué era lo mejor para la economía de la casa, ¿no? Entonces estaba el matriarcado. No, desde entonces pero ese acompañamiento, porque realmente no es de que yo decido y tú, uno se somete, ¿no? Simplemente es el escuchar, el percibir, el ver cómo vamos creciendo, cómo esa formación familiar que no la vemos en las escuelas y ninguna ley nos las va a dar hasta que nuestras propias familias tengamos este proceso de valor a la mujer, de darle el valor a su palabra, de darle sus espacios, ¿no? Yo creo que esa es la parte primordial que a mí me gustaría enfatizar en este tema. Totalmente de acuerdo. Porque parece que la mujer es más después del regreso administradora que el hombre. planteando el tema. Es más, y hablen las esposas de los maestros para que sepan. Por favor. Regresamos. Continuamos. Bueno, seguimos platicando el tema de la mujer en la vida económica, social y política en el mundo, en México y en este glorioso Tabasco. Yo sí pienso que la mujer ha incursionado muchísimo en la vida política en los últimos años. No nada más consiguió el voto en los 60, sino que ha incursionado en muchos cargos a nivel internacional. Empezaron a disputar como Golda Meir en Israel o Indira Gandhi en la India, en lugares muy difíciles donde el machismo es muy marcado. O por ejemplo en Alemania la señora Merkel, en la Bachelet aquí en Chile. Y vemos buscando mujeres aquí en nuestro país, lo más que ha logrado ser parte del grupo de
de que quiere ser presidente de la República y hasta ahí. Candidata. La primera gobernadora fue la de Colima, la Griselda, que estaba por ahí. Yucatán. La de Yucatán, ¿no? Y la otra, la de Puebla, ¿no? Que falleció en ese Acaba de accidente. fallecer. Y vamos buscando por todos lados. Llegamos a Tabasco y la primera fue Gina Trujillo, Como presidenta Como presidenta municipal. municipal. Y actualmente, y ahorita, actualmente también hay muchas pero Candidata. ya hay más presidentas municipales, por En el ejemplo, Congreso, como la de bien decía. Nacajuca, la de Centla, la de Han Teapa, habido, la de ajá. Comalcalco, la de Cunduacán, la de Jalapa, la de Tacotalpa. Entonces, ya hay más apertura Centla. hacia ella, Centla. Centla. Hay más apertura hacia que la mujer, diputadas, senadoras en la vida política, y cuando ellas opinan. Y no, Sí, te pasaste a nivel nacional, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, nunca había ido una primera nunca había secretaria de ido una Gobernación mujer allí. también. Y ya La hay de una- Sonora, que es una gobernadora también. Ok. Y también, sí. Y por ejemplo, en la administración de las universidades, o sea, es importantísima la vida de ellas porque siempre fueron más políticas que nosotros. Porque lucharon por un voto, lucharon por una posición, y a pesar, como decía Gilardo hace un rato, no nada más solo es una parte del planeta. Aquí un poco nosotros, un poco en América del Sur hay algunos problemas, en Centroamérica ni se diga, en el Medio Oriente, más triste más. Sí, maestro, finalmente, sí, o si el maestro Gilardo me permite y no hay algunas otras llamadas para el maestro indicando, ya le dije que ojalá tuviéramos la participación de las Del diferentes público. esposas, pero la verdad que sí, el papel de la mujer es importante a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Y yo me gustaría más enfocarme, aprovechando este espacio, este medio, a los Adelante. televidentes, enfocarme a esta parte de valores, maestro, que es la que nos va a proyectar hacia esos escenarios, ¿no? Si usted en casa proyecta a sus hijas hacia lugares específicos, lugares grandes, a lograr cosas importantes en la vida, haciéndolas justas, haciéndolas inclusivas, creando esos valores, más bien aportando y enseñando este grupo de valores que permiten a las mujeres, que nos permiten a nosotros creernos que podemos hacer muchas cosas. Creo que vamos a tener esa serie de personajes, esas senadoras, esas diputadas, esas empresarias seguras de hacer lo que están haciendo, por supuesto, y profesoras, ¿no? Seguras de hacer lo que están haciendo, precisamente aportando esta parte, y es la parte fundamental, la familia. Claro. Sí, es impulsando estos valores, inyectándole a nuestras hijas, a nuestros hijos, darles los valores que nos permitan ser respetuosos al género en general, al género, porque de repente también empezamos a ser nepotistas, a hacer la parte hay una palabrita que se me fue en este momento, pero inculcamos esta parte de no valores, esa parte de ser discriminar, maestro, era la palabra que estaba buscando, de discriminar no nada más al género femenino, Claro. en general a cualquier tipo de géneros, en el caso de hablar de valores, ¿no? Sí, claro. Sí, en ese sentido yo quisiera recalcar el valor en la familia de la democracia, de la equidad, y que esos valores en la familia sea reconocer en las mujeres de esa familia o de cada familia el potencial que tiene cada uno, o sea, de liderazgo, de que son capaces de salir adelante. ¿Y por qué decía el de la democracia? Porque si se practica en la casa, Por supuesto. o en cada familia, los valores democráticos, en donde esté, van a tratar de ser, sea hombre o mujer, y va a haber el respeto al que te referías. Entonces, eso será una nueva sociedad. Entonces, se están haciendo como pruebas, ¿no?, con niños, pero como que la familia se está quedando a que lo haga la escuela, a que lo hagan iniciativas a que alguien fuera, más lo haga, ajá. ¿no? Pero no, somos los protagonistas como familia, que Claro. tenemos que estar generando el cambio desde los niños, desde la educación, desde la formación, pero yo insistiría en el autorreconocimiento, para que esos niños y esas niñas vayan aprendiendo a reconocer su potencial, a que son capaces, sobre todo si queremos cambios necesitamos líderes.
Entonces se les tiene que ir formando, Claro. o sea, descubriendo. Habría un que autodescubrimiento. potencializar esos principios y valores. Así es. Y decirles que van a llegar a ese punto, ¿no? Que pueden llegar a ser senadores, que pueden llegar a ser presidentas y se los pueden creer para llegar a ese punto, ¿no? Claro. Se lo deben de creer. Y además supuesto. importante, lo que decías hace un rato, la parte familiar, es una frase un poco burda decir, la educación de los se maman, es en casa, es la mamá, es papá, es familia. Por lo Ese que tú ejemplo, respetas, maestro, sí, ese claro, ejemplo. Y como claro. le decía a mi hija, no le faltes el respeto a las mujeres a mi hijo si yo le estoy gritando a su mamá, ¿no? Claro. Entonces, es un ejemplo a seguir. Y es un ejemplo, como decía hace un momento, de la experiencia, ¿no? De toda la vida, de cómo desde que empieza uno a entender, el niño empieza a entender, la niña empieza a entender cómo va viviendo, ¿no? Porque no es de la noche a la mañana. Pero no entiendo la actitud de agresión del hombre a la mujer, como tú decías, ¿no? ¿Por qué? A veces la mamá le dice, ¿por qué no le das a tu esposa? ¿Por qué no aquello? A veces esa agresión que se da, ¿no? Y es esa falta de valores, esa falta de respeto entre mujeres también, porque se crea ese conflicto a veces entre compañeras. Sí. Y obviamente ahí se va arrastrando, ¿no? A veces sin nada y no saben ni por qué. Una Entonces, constante lucha, ¿no? Sí, yo creo que en la sociedad la vida humana no se haría sin la presencia de ustedes, las mujeres. El hombre que sería, quién sabe. Fíjate que a mí, o sea, indiscutiblemente que la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad ha crecido, ha aumentado. Sin embargo, tienen o existe todavía muchas cosas pendientes. Esos valores no se van a alcanzar si se sigue reproduciendo las mismas costumbres dentro del hogar que discriminan exactamente y que permiten y reproducen este tipo de acciones. Un tema que me preocupa, digo, todos somos papás y tenemos, por ejemplo, que a las mujeres todavía se le vea como objeto sexual. Y eso como parte de la misma dinámica de la economía. La economía vende ese producto y de esa manera ahí hay un sesgo que limita y hace que etiqueta a la mujer desde esa forma. Otro aspecto que está difícil porque pesa bastante dentro de la sociedad es la libertad que debe tener la mujer a decidir a ser madre. No es posible que veamos hogares donde parecen marimbitas los hijos y la mujer todavía no está amamantando a un bebé y ya está esperando otro. O sea, no le dan esa opción de decidir, ese compromiso y esa responsabilidad tan importante de ser madre en ese... Hay una cosa importante, cultural sería y social. nuestra generación hacia atrás, pero hoy las mujeres de hoy, las jóvenes de hoy, un matrimonio diferente. Pero deciden. las que no llegan a tener las que esa están en la ranchería, cultura ¿no? y Todavía está educación, pendiente a su... que es la mayoría. La falta de educación, ¿no? La falta de mandar a nuestras hijas a la escuela. No es que tú te quedas en la casa porque culturalmente tú vas a cuidar a tu mamá, tú vas a hacer la comida, tú vas a limpiar la casa. No, tenemos que tenemos que educar a nuestras hijas para saber y llegar a este punto de equidad, ¿no? Y allí Tenemos es que donde llegar a eso, entra el sector público, el gobierno, con políticas afirmativas para que las niñas sigan avanzando en la cuestión de Pero formación. llevar eso hacia un lugar donde no está esa parte. Hacia esas pues, comunidades claro. donde todavía están Así es. pensando Lo que que los tú hijos dijiste de son... Jonuta. No tienen las mismas oportunidades. O lo que la digo ciudad. de Jonuta, o lo que yo vi allá en un pueblo que se llama Tacotalpa. Miraflores, en Tacotalpa. Estas muchachas vivieron y estuvieron en mi casa, porque se sentían ancianas de 18 años, 20 años. ¿Qué hicieron ellas? Estudiar. Así es, Y se hay formaron que mandar. y ya no Se regresaron formaron y nunca. Y hay que Bueno, mandar a nuestras hijas a estudiar, porque ahí vamos a decir, ahí van a reconocer, oye, es padre, ya la vida no es así, ya les vamos a dar las armas y las herramientas para poder educar a las familias, a los padres, ¿no? Y esa parte, pero esa educación, es enviar a nuestras hijas nuestro ideal. a estudiar. Claro, Por yo creo supuesto. que esa parte tiene que permear en todo el ámbito estatal a nivel nacional. Yo creo que se ha logrado mucho, perdóname que lo comente así, se ha logrado muchísimo en esa apertura y esa cercanía de aparejarse con el hombre y la mujer en el trabajo, pero hay muchas partes del mundo que todavía están en esas condiciones muy terribles y no vayamos muy lejos de nuestro propio estado. Hay cosas que podemos todavía llegar, despertar, que las mujeres se sumen al esfuerzo de la vida social y económica de este país, de este estado, pero tenemos que poner la parte del gobierno. Y allí también tenemos un gran compromiso en la universidad, o sea, Claro. porque hay niñas, estudiantes que salen de su casa, de una ranchería, y su socialización solamente somos el espacio universitario.
Entonces, crear esos espacios, esas dinámicas también para que ellas, bueno, ojalá y esto lo estén viendo, sí, ¿verdad? maestra, también tenemos muchas maestras Angelo en la UJAT. Yo creo que por ahí el 50% o un poco más de los profesores que vemos aquí son mujeres. Y yo creo que por esa parte está. No llegamos al 50, pero sí estamos creciendo. Pero las alumnas sí son Las más del alumnas, mayoría, las 52% está. Más del Sí. 50%. Sí. De los alumnos en la Entonces yo creo que es una buena labor nosotros como profesores, entender esa parte. Somos papás, tenemos hijas, tenemos nietas, tenemos una esposa. Yo creo que la parte importante es ese complemento que hay entre los dos para poder sacar adelante esta parte. Entendemos ser que lo humano. único que nos diferencia es el sexo, pero mentalmente, intelectualmente, parecemos, ¿no? Vamos por ahí, ¿no? En esa vida, en esa ruta. Bueno, yo creo que el programa se nos va terminando ya y vayamos haciendo nuestros comentarios finales sobre el tema, maestra Vero. Sí, ¿verdad? Ya fue con dolo, maestro. Nada más nos invitaron 15 minutos, maestra, a hablar de mujeres. ¿Se dio Vamos cuenta? vamos a volver. Sí, aquí lo importante sería mandar un mensaje a nuestras senadoras, a nuestros diputados, a nuestras diputadas, generar programas, políticas que incluyentes para las mujeres, obviamente, ¿no? Para rescatar a todas las niñas de esas comunidades, para que darles la oportunidad de estudiar, para darles la Muy oportunidad bien. de salir adelante. Maestra Conchi. Sí, Maestra trabajar maestra con Conchi. niñas y niños en todos los niveles, fortalecer, ayudar a las familias también. O sea, no importa que la señora no haya tenido la oportunidad de un nivel, pero hacerlo. Bueno, se nos llegó el final de este programa y nos vemos el próximo martes aquí en Aprendamos Economía. Fue un placer haber saludado el día de hoy. Hasta pronto.